Programa de análisis técnico sobre cuestiones de seguridad, hechos delictivos, operativa policial. La Recámara, H50 Digital Policial, con Pilar U. Ramos. Buenas tardes, otro capítulo más. Mi nombre es Pilar U. Ramos, ya lo sabéis. Tenemos con nosotros esta tarde a Robert Dombrowski. Ya sabéis que estamos en la Recámara de H50 Digital Policial, que como habéis escuchado ya en la entrada, es un programa, lo decíamos la semana pasada y te lo repetimos esta semana, es un programa de análisis técnico sobre cuestiones de seguridad, hechos delictivos y operativa policial. Y para ello tenemos a un experto en esta materia. Él es Robert Dombrowski, como lo presentaba al principio. Él la semana pasada se presentó. Para los que no escuchasteis el capítulo anterior en el que hablábamos de un tema muy interesante, si os lo perdisteis, os recomendamos que lo escuchéis. Hablábamos sobre la violencia en Estados Unidos con armas de fuego, y esta semana vamos a hablar de algo muy interesante también, que es el uso de la fuerza policial en Estados Unidos con Robert. Robert, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás esta semana? Pues bien, muy contento de estar aquí otra vez contigo y con todos tus oyentes. Para nosotros es un placer tener a alguien tan experto como tú en esta materia, dándonos estos capítulos tan interesantes donde aprendemos tanto nosotros, el equipo de H50 Digital Policial, como todos nuestros oyentes. Robert, yo decía que hoy vamos a hablar del uso de fuerza policial en Estados Unidos, pero antes, para la gente que no te conozca, a mí me gustaría que esta semana te volvieras a presentar para que sepan con quién están hablando, a quién están escuchando. Claro que sí, Pilar. Como has dicho, me llamo Robert Dombrowski y soy agente especial retirado de una agencia norteamericana policial que se llama el US Secret Service. El US Secret Service es la agencia investigativa a nivel federal, o sea, a nivel estado para Estados Unidos, más antigua, establecida en 1865. Pero en tiempos modernos al US Secret Service se conoce mejor por la parte de protección que hacemos, porque el US Secret Service se dedica a la protección presidencial y de la primera familia estadounidense. Que es donde tú has estado, dando protección a todos esos altos cargos, como puede ser el presidente de Estados Unidos. Pues he tenido la suerte de pasar unos años dentro de mi carrera en protección presidencial, efectivamente, Pilaru, pero también he dedicado una gran parte de mi carrera a la parte investigativa y por lo tanto todos los temas de índole policial, pues primero son de gran interés para mí, los llevo estudiando muchísimo tiempo y sobre todo analizando las tendencias y cómo van cambiando las cosas. Y esto, Robert, yo te lo pregunto a nivel personal, ¿qué parte de lo que tú has trabajado te ha gustado más? ¿La de la protección presidencial o la de la investigación? Pues es una pregunta muy complicada de contestar, Pilar, porque ambas cosas son muy interesantes, se aprende muchísimo de ambas. He tenido la dicha de poder trabajar a muchísimos países, poder viajar a muchísimos países y trabajar en ellos con homólogos nuestros de lo que son las agencias norteamericanas en esos países, y obviamente cuando se dan esos intercambios, sobre todo de forma operativa, pues se aprende muchísimo. Y he podido hacerlo tanto por el lado protectivo como por el lado investigativo, con lo cual no te puedo dar una respuesta fácil sobre cuál me gusta más o con cuál está mejor. La verdad, ambas han sido espectaculares. Pues algún día, Robert, tendremos que hablar sobre cómo es esa dinámica que hacéis sobre la protección presidencial, porque tiene que ser, además de bonita y secreta, tiene que ser toda una odisea el cubrir a un presidente y a todos sus miembros. Pues digamos que son muchas horas sin dormir. Pues eso lo vamos a dejar. Hay que resumir. Muchas horas, ese es el resumen. Pues lo vamos a dejar para otro capítulo, porque seguramente es una parte muy interesante que a los oyentes les va a gustar escuchar. Pero hoy, como decíamos, vamos a hablar sobre el uso de fuerza policial en Estados Unidos. ¿Qué nos puedes contar al respecto sobre este tema, Robert? Claro que sí, Pilar. Y además es un tema sobre el cual hay mucho interés, por lo que he podido ver
por mis amigos tanto en España como en otros países, porque se ven muchas veces, sacan los medios cuando ha habido un tiroteo o alguna intervención policial y al parecer la policía de Estados Unidos es muy dada a utilizar la fuerza letal inmediatamente. Por lo menos esa es la percepción que existe. Y lo que quiero ahora es explicar un poquito que no es así. Sí difiere un poco lo que es el uso de fuerza policial en Estados Unidos a lo que puede ser, por ejemplo, en Europa, en España más concretamente, pero sin embargo tampoco es como se lo puede imaginar mucha gente, que inmediatamente vos te echas mano al arma y ya está. Esto me trae al tema de proporcionalidad. Existe también la proporcionalidad en Estados Unidos. ¿Qué queremos decir con proporcionalidad? Pues que el policía ha utilizado únicamente a utilizar aquella fuerza que sea proporcional a la que esté ofreciendo la amenaza. Con lo cual, si un policía en Estados Unidos está enfrentando a una persona que sencillamente está rehusando a seguir las órdenes, no quiere dejarse cachear o algo así, pero tampoco se ha puesto en plan conflictivo, tampoco está queriendo entablar una pelea con el policía o algo por el estilo, pues obviamente el policía no está autorizado a echar mano al arma o empezar a golpearlo o nada por el estilo. Por ese lado, hay muchas similitudes entre cómo funciona la policía estadounidense y la europea o española, más concretamente, como he dicho antes. Uh-huh. Entonces, ¿cómo ven las cosas en Estados Unidos? Pues las cortes, que obviamente a raíz de lo que suelen ocurrir en las cortes, pues de ahí va saliendo las interpretaciones sobre derecho y las leyes que pueden aplicarse en estos temas. Y lo que se ha decidido es que la Corte lo que siempre va a evaluar sobre una acción policial es una prueba que se le llama la prueba de la opinión de una persona razonable. O sea, ¿qué es lo que hace esa Corte? Esa Corte lo que va a hacer es ponerse en ese evento, el que están evaluando para ver si el policía se ha excedido en sus acciones, y va a intentar ver qué podría estar pensando el policía a la hora de actuar, y una persona normal, razonable de calle, ¿qué harían? ¿Cómo lo verían ellos? Si ellos estuviesen enfrentados a esa amenaza a la cual está enfrentado ese policía en ese momento, que ya te digo, puede ser una cosa muy sencilla, como eso, que alguien que sencillamente no está escuchando, hasta lo máximo, alguien que a lo mejor está pues encañándolo con un arma de fuego. Entonces hay mucha variedad ahí, pero esa siempre va a ser la pregunta: ¿qué pensaría una persona normal? ¿Sí? Y van a evaluar cosas como pues qué posibilidades habría de que ocurriesen daños graves o muerte, tanto para el policía como para terceros, incluso para el sujeto mismo, porque también hay que tener en cuenta que muchos individuos tienen problemas de salud mental o algún otro problema y están contemplando suicidio, muchas veces utilizan armas para lo mismo, etcétera. Entonces, todo esto es lo que van a evaluar, ¿sí? Y dentro de eso, también lo que se va a ver es si existe ese temor de pérdida de vida, ¿sí? Y qué otras opciones pueden haber. O sea, porque una cosa puede ser que yo tema que esta persona se pueda quitar la vida a otro, pero a lo mejor no estoy muy cerca de él, ni tampoco terceros están muy cerca de él, aunque lleve un arma, digamos que lleva una arma blanca, pues estamos a 40 metros y no hay nadie a su alrededor. En realidad tampoco es una amenaza para nadie en ese momento, por mucha arma que lleve, a no ser que sea un arma de largo alcance. Entonces todo eso se va a contemplar, y ahí es donde entra la proporcionalidad. ¿Por qué se difiere un poco la proporcionalidad estadounidense a la española? Pues mira, Pilaru, Estados Unidos, lo que contempla la ley, por todos los dictámenes que han hecho las Cortes a lo largo de los años, es que el policía norteamericano puede ver el uso de fuerza proporcionalmente, pero de una forma más macro a la que se ve en Europa, España. ¿A qué me refiero? Pues que sencillamente lo que ellos van a evaluar es si la fuerza que está utilizando la persona a la que se está interviniendo puede ser letal o no. Entonces no se meten tanto por el tema de si es un cuchillo o si es un arma de fuego o si es, sencillamente miran todas las circunstancias alrededor de la intervención, y esa fuerza que está aplicando ese sujeto puede ser letal o no. Entonces, si el policía actuó con arma letal, que en la mayoría de los casos para la policía va a ser el arma de fuego, y se determina que la fuerza que estaba utilizando el otro individuo también era letal, generalmente hablando, la policía se va a considerar que actuó bien.
Esa es una gran diferencia, y por eso es que en Estados Unidos muchas veces se ve, aunque no estén encima de ellos, pero que pueden estar a lo mejor a un par de metros de distancia, una persona con un cuchillo y el policía lo dispare. Se han hecho muchísimos estudios, y esos estudios demuestran que una persona que tiene cierto entrenamiento con un cuchillo a pocos metros de distancia puede ser más eficaz y más rápido que una persona que tiene que desenfundar un arma y utilizarla. Por lo tanto, es un entrenamiento que además se le da a la policía para que se den cuenta de que esto puede pasarles y no tengan demasiada confianza a la hora de este tipo de enfrentamientos, con lo cual ese tipo de acción de utilizar el arma de fuego en Estados Unidos se vería justificada, cosa que en otros partes del mundo, en otros países, no sería así. ¿Y tú cómo ves, Robert? Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo ves que en otros países no esté igual de justificado? Pues hay muchas diferencias a nivel social, a nivel cultural, Pilar. No es lo mismo la criminalidad en Estados Unidos que en otros países. ¿Sí? Hay muchos compañeros que podrían diferir con lo que estoy diciendo, pero todo se basa en experiencias personales, en qué zonas ha trabajado. ¿Sí? Incluso en España estoy seguro de que si hablases con compañeros tanto de la policía como la Guardia Civil, como policías locales y demás, te dirían que hay diferencias de trabajar, por ejemplo, en Valencia, estando en la calle en Valencia, a trabajar a lo mejor en Vigo. Pero diferencias, claro que tiene que haber, claro, porque incluso dentro de una misma provincia tiene que haber diferencias por barrios. Hay barrios más peligrosos, hay barrios menos peligrosos. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero de lo que estamos hablando es del uso de la fuerza policial ante un ataque con las mismas circunstancias. Es decir, un policía con la gravedad. Yo expongo el tema en la misma circunstancia. Es decir, un policía de Estados Unidos, un policía europeo o español que esté en la misma circunstancia de una agresión, de una actuación. Respecto a lo que tú nos has contado, ¿cómo justificarías tú que se haga de diferente manera? Es decir, que por ejemplo en España se pueda incluso llegar a sancionar a la gente y en Estados Unidos se vea con la mayor legalidad. Porque volviendo a lo que me explico un poquito mejor lo que te quería decir, que la criminalidad en Estados Unidos es una criminalidad, es un elemento criminal que es más dado a la violencia, en mi opinión. Te estoy hablando, ¿no? Más agresivo. Por lo que yo he visto en los estudios que se han hecho, mucho más agresivo. Entonces, no es nada raro en Estados Unidos que cuando vayas a hacer una detención o quieras hablar con un personaje porque esté haciendo algo indebido y demás, que sencillamente quieran o pelear contigo por simple hecho de que lleves un uniforme o sacar un arma, etcétera, etcétera. Y como ya hemos hablado anteriormente de que hay una gran prevalencia de armas de fuego en Estados Unidos, pues siempre es una cosa a la cual hay que estar pendiente, que puede ser que haya un arma de por medio. ¿Sí? Entonces, eso es una de las grandes diferencias, digamos. Te pongo un ejemplo. Yo cuando empecé con el servicio secreto, una de mis primeras investigaciones, imagínate con qué sorpresa, porque yo no tenía la experiencia así a nivel macro investigativa, qué sorpresa me llevé cuando empecé a investigar a un individuo y resulta que cuando saco los antecedentes tenía 39 arrestos y detenciones esta persona. Y estamos hablando de cualquier tipo de delitos. Y claro, lo primero que pienso yo es, ¿pero qué hace esta persona suelto por la calle? Y es una persona que ya tenía tendencias agresivas contra la policía y demás. Pues de esos hay bastantes en Estados Unidos, porque hay muchas diferencias de estado a estado en cuanto a las condenas, en cuanto a los delitos que se imputan y demás. Entonces, estos son todo consideraciones a la hora de usar la fuerza. Y una cosa que para la cual las Cortes han sido muy claras es que, aunque se considera que el policía norteamericano pues tiene un entrenamiento, una capacidad de autoprotección y de protección para otros y demás, esa capacidad lo que les permite es precisamente a utilizar las técnicas y a utilizar los equipos, armas y demás que se les asignan para sus funciones. Pero eso no quiere decir que se pueda utilizar esa experiencia en su contra. O sea, que si una persona del normal pensaría ante un ataque que su vida peligra o que pueden causar muchísimos daños porque está pasando un evento X, el policía no pierde ese temor, sigue siendo una persona humana. Lo que tiene el policía es una aptitud, una capacidad de responder frente a ese ataque. Y eso una preparación, digámoslo así, ¿no? Efectivamente. Igual que se le permitiría a la persona, una supuesta víctima, lo que pasa es que obviamente ellos, generalmente hablando, no van a tener esa capacidad, esa preparación. Pero
es lo que se contempla. Desde el punto de vista legal, eso es lo que siempre ha podido justificar el uso de fuerza en Estados Unidos. Y Robert, a veces cuando vemos disparos contra vehículos, ¿cómo se puede explicar eso? Por lo mismo, porque cuando estamos hablando de lo que es fuerza letal, incluso no tenemos que ir muy atrás, podemos ver los ataques que se han dado tanto en España como en Estados Unidos, donde terroristas mismos han utilizado vehículos en contra de gente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que un vehículo puede ser un arma letal. Sencillamente, se ha utilizado. Claro, de hecho lo está haciendo, los narcotraficantes la utilizan mucho para embestir a los agentes. Efectivamente, narcotraficantes y otros, lo hemos visto hasta en protestas. Efectivamente. Cuando hay alguien que está en contra de una protesta que se está dando, pues coge el coche, un camión, una camioneta y arremete contra los protestantes. Pues lo mismo. Entonces las Cortes han justificado en ciertos casos el uso de fuerza para la policía contra vehículos también. Hay que tener en cuenta que muchos estados tienen una ley vigente que les exige, si no les exige, por lo menos les permite a los policías el no ceder terreno mientras estén cumpliendo con sus labores oficiales. Se llaman Stand Your Ground Laws. Básicamente, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy en medio de la calle, yo sé que tú eres el autor de un delito X y te debo detener, tú te me echas encima con un vehículo, yo tengo la opción de apartarme si quiero, pero legalmente no estoy obligado a hacerlo. Puedo quedarme donde estoy mientras esté efectuando mis labores oficiales e intentar hacer esa detención. Entonces, esas leyes también protegen mucho a la policía en Estados Unidos. Pues Robert, en este último punto, porque tenemos que terminar aquí el capítulo de hoy, lo que nos hace pensar es en el peligro que existe en las persecuciones vehiculares. Y a mí me encantaría que la próxima semana pudiéramos hablar justamente de este tema. Me parece estupendo, Pilar, claro que sí, hay mucho de qué hablar en cuanto a ese tema. Pues entonces nos encontramos la semana que viene en el próximo capítulo de La Recámara, donde hablaremos con Robert sobre las persecuciones vehiculares. Robert, un placer, como siempre, poder contar contigo, con tu experiencia y con tu profesionalidad. Te emplazamos a que la semana que viene estés con nosotros de nuevo en H50 Digital Policial en el programa de La Recámara. Muchas gracias a ti, Pilar, y claro que sí, desde luego, ahí estaré. Pues muchísimas gracias, Robert. Hasta la semana que viene. Hasta luego, Pilar. Chao. Gracias. Programa de análisis técnico sobre cuestiones de seguridad, hechos delictivos, operativa policial. La Recámara, H50 Digital Policial, con Pilar Ramos. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube H50 Digital Policial, o en las redes sociales de Pilar Ramos como Twitter, Instagram, Facebook y YouTube.